Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos en esta tarde. Hoy queremos presentar a ustedes nuestro día de ayuno y empezamos con la Fuerza Unida de Oración. Les invito para que inclinemos nuestro rostro delante del Señor y clamemos por la paz mundial y clamemos por todas las necesidades que tenemos. Amado Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por este tiempo en que nos permites estar aquí reunidos delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, pidiéndote que quites de nosotros todo aquello que necesitas quitar, que pongas un nuevo corazón en cada uno de nosotros, que seas tú hoy poniendo sabiduría en nuestras autoridades para que tomen las decisiones acertadas, que seas tú dando sabiduría a nuestro presidente para que tome decisiones acertadas con respecto a la situación actual del país, porque ha decrecido la economía, ha crecido el número de personas fallecidas, ha crecido la infección del virus y hoy te estamos clamando a ti que eres el único Señor. Desde el tiempo en que empezó esta pandemia, hemos estado clamando a ti, pidiendo tu respaldo, pidiendo tu protección, pidiendo tu dirección. Y pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra, de cada uno de los habitantes de nuestro país, que tenemos la necesidad inmensa de caminar contigo, que tenemos la necesidad inmensa de estar delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que nos permitas conocer tus planes, tus propósitos y tus metas. Tu palabra está presta para que nosotros clamemos todos los días delante de ti y sabemos que tú escuchas nuestra oración, que tus oídos están atentos al clamor del pueblo. Y es por eso que hoy, como un pueblo unido, como un solo hombre, estamos en esta Fuerza Unida de Oración diciéndote, Señor, por favor, pon fin a esta pandemia, pon fin al confinamiento, pon fin a este desastre que se está presentando a nivel mundial. Permite, Señor de los cielos, que haya pan, que haya alimento para las familias que en este momento, por causa de la pandemia, tienen hambre, que haya agua para aquellas personas que por causa de la pandemia tienen sed, que haya salud para aquellos que se encuentran enfermos y que haya consuelo y reposo para aquellas personas que se encuentran atribuladas porque han perdido un ser querido. Que seas tú dándoles consuelo, que seas tú, Señor de los cielos, el causante de que ellos se acerquen a ti. Permite aún, Señor, que este tiempo sea propicio para que miles de personas que se han apartado de ti vuelvan en amistad contigo, así como la palabra tuya dice a través de la vida de Job, vuelve en amistad con él y por ello te vendrá bien. Permítenos, Señor, que estos tiempos sean tiempos de volver en amistad contigo, sean tiempos de acercarnos a ti, para que la primavera del Espíritu Santo inunde nuestros corazones. Te hemos orado en esta tarde en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y qué bueno es que continuemos este tiempo especial después de orar, de haber clamado a Dios, para que alabemos el nombre de Dios. Y vamos a alabar el nombre de Dios con todo nuestro corazón. Yo le invito para que apliquemos el Salmo 150 a nuestras vidas. Alabad al Señor en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle con las palmas, alabadle con danza, alabadle con cuerdas y flautas. Todo lo que respire, alabe al Señor. Así que alabemos el nombre de Dios con todo nuestro corazón en esta tarde.
Ahora vamos a adorar. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el diálogo que el Señor Jesucristo tenía con la mujer samaritana, le decía exactamente eso, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted y yo somos esos adoradores que le queremos adorar en espíritu y en verdad. Le invito entonces para que clamemos a Dios con todo nuestro corazón por lo que Él es, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es glorioso, porque Él es maravilloso, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, porque Él es el único digno de suprema adoración. Hoy me postro ante ti, entregando el corazón. Hoy anhelo hacer tu voluntad, pues en ella encuentro libertad. Postro ante ti, brindando hoy mi corazón. Mi deseo es amarte más, pues solo tú eres mi verdad, pues solo tú eres mi verdad. Quiero conocer tu corazón, capacítame y haré tu voluntad. Dame más de tu unción, pues mi deleite está, pues mi deleite está en el hacer tu voluntad. Hoy me postro ante ti, entregando el corazón. Mi deseo es amarte más, pues solo tú eres mi verdad, pues solo tú eres mi verdad. Quiero conocer tu corazón,
Llegó la hora de glorificar el nombre de Dios a través de los testimonios, a través de contar las grandes maravillas, los señales y los prodigios que Dios hace a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles. Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Así que le invito para que animemos nuestro corazón con este testimonio. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Arévalo. Yo le quiero dar la gloria a Dios porque mi papá tuvo COVID y tuvo muchas complicaciones. Mi papá estuvo desaturado, mi papá requería de oxígeno y en un momento en que requirió de intubación orotraqueal. Pero yo le doy la gloria a Dios porque cuando yo le dije a mi papá que él estaba tan mal que tocaba llegar al hospital, él me dijo que no lo llevara, que mejor se quería morir aquí en la casa. Entonces yo le oré mucho a Dios, doblé mis rodillas ante Él y le pedí que me diera mucha sabiduría. Yo soy médico general, nunca me había enfrentado a esta situación. Entonces yo le dije que a Dios que me diera sabiduría y que fuera orando a través de mí, que yo fuera su instrumento. Y bueno, para la gloria de Dios, logramos sacar a mi papá de la crisis, estaba saturando 88%. Logramos ese día estabilizarlo al 90%. Se le inició antibióticos orales, antihistamínicos, se le hicieron bombas, se le hicieron vaporizaciones con plantas medicinales. Y yo le quiero dar la gloria a Dios porque gracias a Él, que todo lo puede, que es el dueño de lo imposible, mi papá salió adelante, se recuperó poco a poco y actualmente está en buenas condiciones, no tiene ninguna tos, ninguna dificultad, ya está alimentándose completamente. Y es dejarles como eso, que para Dios no hay nada imposible. Y después de escuchar de las grandezas de Dios, de las maravillas que Él sigue haciendo, de las bendiciones que seguimos recibiendo a pesar de las circunstancias adversas, quiero invitarle entonces ahora para que construyamos un tiempo especial a través de la palabra de Dios. Que nuestra vida sea edificada y que Dios edifique nuestra vida en este momento. Le invito entonces para que inclinemos el rostro y entreguemos este tema en las manos de Dios. Padre de los cielos, te pedimos que seas tú usando la vida de tu sierva e hija y que seas tú hablando a nuestra necesidad. La mayor necesidad que nosotros tenemos es la necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Que tu presencia esté latente en nuestros corazones y que tú, a través de tu Santo Espíritu, ilumines la vida de tu hija para que a través de tu hija hables a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes. En los últimos años, los jóvenes sobre todo, han entrado en una moda, por decirlo de alguna manera, de proponerse retos para alcanzar cosas. Y ya no solamente los jóvenes, sino también las personas adultas han empezado a participar de estos retos que van desde lo edificante, desde lo inocente, lo inofensivo, hasta lo que va más desafiante y aún que puede causar daño a la integridad física de la misma persona que hace el reto o de otras personas. Hoy entonces vamos a hablar de algo que está relacionado con el reto, con atreverse a hacer cosas, y es que así se llama el tema, atrévase, porque hoy vamos a hablar de la necesidad que tenemos de atrevernos a ir por los sueños, de atrevernos a alcanzar nuestras metas, de atrevernos a ir por las promesas que Dios nos ha dado para vivir una vida plena, una vida con sentido, con felicidad, una vida abundante. Dios ya dio la orden de que usted y yo experimentemos la bendición. Tenemos es que desafiarnos, atrevernos a ir por esa meta que ya Dios ha dado el sí, por esa bendición o por esas bendiciones que Dios ha dado el sí. Pero es que esto requiere no solamente que creamos, que tengamos fe, sino que esto demanda de nosotros que tomemos acciones. Y vamos a mirar a través de la palabra de Dios hoy en Josué capítulo 1, versículo 2. Quiero leerles el mandato que hoy nos está dando Dios. Dice
Dios diciéndole a Josué, pero hoy para nosotros, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice entonces aquí inicialmente, como les decía, Dios le estaba diciendo a Josué que después de partir Moisés, él era el sucesor y él tenía que guiar al pueblo. Y le da una orden en este versículo y le dice, levántate. Lo primero que tiene que hacer es levantarse. Para usted y yo atrevernos a ir por las promesas que ya Dios nos ha dado, tenemos que levantarnos. Cuando uno le dice a una persona que se levante, en términos generales, es porque esa persona o está sentada, o está acostada, o está agachada. Entonces uno le dice, levántese. Así como la mamá le dice al hijo cuando ya es hora de irse a estudiar, en condiciones normales, no ahora que estamos en el aislamiento, y ya es en la mañana, tiempo de levantarse, ya le dice, levántese, ¿sí? O la esposa que llama al esposo para que se vaya a trabajar, levántese, ¿sí? Estar agachado, sentado, acostado, son posiciones más bien vulnerables para nosotros. Estar levantado, estar de pie, son posiciones que nos hacen estar más alertas y más atentos y que nos podamos tener una mejor capacidad de reacción. Cuando Dios nos dice entonces levántate, que nos levantemos, es que cambiemos la actitud, cambiemos la posición, no tanto física, sino también tal vez nuestra mentalidad en la que hemos estado postrados. Y vamos a mirar en qué cambios tenemos que actuar, en qué tenemos que levantarnos. Bueno, tenemos que salir de la postración. Hablábamos de que cuando a alguien se le dice que se levante es porque está agachado, postrado, sentado. Tenemos que levantarnos de la postración en que nos ha dejado la derrota o en que nos ha dejado la pérdida de algo. Usualmente cuando una persona tiene un fracaso, pierde algo, esa persona se queda como con temor, se queda quizá desanimada, desalentada. Y es posible que en este momento haya personas que estén viviendo esa situación. Es posible que usted en este momento haya emprendido algo y fruto de que no le fue bien, esté postrado o postrada ante esa situación. O es posible que en una problemática que esté viviendo a nivel familiar, a nivel de relación de pareja, con sus hijos, de situación difícil en el trabajo, a nivel profesional, a nivel económico o aún de la misma salud, usted se haya postrado ante esa situación. Y por eso a veces hay personas que ya no quieren volver a intentar. Hablando, por ejemplo, en la parte emocional, ante un fracaso en una relación, es común que la gente diga, como aquella canción antigua de Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar, ¿sí? O personas que dicen, por ejemplo, mujeres ante una decepción amorosa, todos los hombres son iguales, no me vuelvo a enamorar. O al contrario, los hombres, todas las mujeres son iguales, no me vuelvo a enamorar. O no vuelvo a hacer aquello, no vuelvo a emprender porque me fue mal. Se quedaron postrados ante esa situación. Y es por eso que hoy el Señor dice, levántese. No se puede quedar así en esa situación de postramiento porque es necesario que vuelva a intentarlo. Vamos a mirar la palabra de Dios que nos dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, la Nueva Versión Internacional les quiero leer. Dice de la siguiente manera, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Qué había sucedido aquí para que contextualicemos? Que yo sé que muchos de ustedes saben a qué se refiere este versículo.
El primer rey de Israel, lo sabemos, era Saúl. Fue desechado por Dios por su actitud, la desobediencia. Y Samuel tenía un gran afecto por Saúl. Ante esa decisión de Dios de desechar a Saúl, pues Samuel se pone muy triste, al punto que Dios le dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Ya había pasado un tiempo, Dios ya había dado la vuelta a la página de Saúl, ya había escogido un nuevo rey y Samuel, todavía estaba llorando por Saúl. Y en este momento puede ser su situación. Dios ya decidió, ya determinó darle la victoria de otra manera, en otra circunstancia, y usted todavía está postrado, postrada, llorando por la derrota que tuvo en un negocio que hizo o en alguna otra situación en alguna de la vida que, como planteé hace un momento. Entonces, dice aquí la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando? ¿Cuánto tiempo se piensa quedar lamentándose y diciendo: no lo vuelvo a intentar? Es necesario que se atreva a levantarse y a volverlo a intentar, pero ya de la mano de Dios. Imagínense, Dios ya le había dicho, le dice a Samuel: yo ya escogí un nuevo rey. Le dice: mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Mire, he escogido, o sea, Dios ya había escogido. Ya tenía la solución al problema de que Israel se había quedado sin rey. Dios ya tiene la solución ante su problema, ante su necesidad. Pero es necesario que usted se levante de ese estado en que se quedó, ante esa derrota, ante ese fracaso, ante esa situación que no funcionó, que no le salió como usted lo esperaba. Pero también ese levantarse implica salir de la comodidad, de la zona de confort. Porque a veces nos acostumbramos a las cosas como son. Dios no nos ha llamado a vivir una vida mediocre, ni a conformarnos, ni acomodarnos con lo poco, sino a que cada día experimentemos bendición, a que cada día experimentemos su victoria. Pero muchas veces entramos en una de confort con la situación que estamos viviendo y no tenemos grandes expectativas. A nivel económico, por ejemplo, usted tiene su negocio y entró en una zona de confort porque su pequeño negocio le da para pagar los gastos básicos, para suplir sus necesidades básicas, y entonces usted entró en esa zona de confort donde no tiene aspiraciones de que su negocio empiece a crecer, de que usted pueda llegar a tener una multinacional, ¿por qué no? ¿Sí? A soñar, a tener perspectivas más allá de lo imaginable. Entonces, hay que salir de esa comodidad, de esa zona de confort. Obviamente, pues eso no es fácil. Vamos a mirar qué dice Isaías 54, el capítulo 2. Al leer solamente la primera parte de ese versículo, se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Mire cómo la palabra de Dios nos manda a agrandar. Esto es una metáfora: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar. Porque no solamente se habla a nivel de familia. Claro, tenemos que construir familia cada día, pero no solamente nos habla en ese aspecto, sino en todos. Recordemos que tenemos 3 dimensiones: dimensión del espíritu, dimensión del alma y dimensión del cuerpo o material. Y tenemos que proyectarnos en esas 3 dimensiones. No podemos conformarnos con lo que tenemos hasta ahora. Sí, estar contentos y agradecidos, pero siempre querer ir más allá. Por eso es importante hoy entender lo que el Señor nos dice.
agranda, construye una ampliación, extiende y dice, y no repares en gastos. Es decir, no se ponga a mirar el costo, porque Dios nos va a ayudar. No repare en gastos, es que si usted quiere restaurar su familia, no repare en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que invertir desde el punto de vista suyo, de dedicar tiempo, de ser con una persona comprensiva, de abrirse a la comunicación. Esos serían los gastos, los costos. No se ponga a calcular eso, simplemente tome la decisión de que vale la pena por ese objetivo que usted tiene. Entonces hay que salir de esa comodidad, de esa zona de confort en la cual tal vez nos hemos sumido y nos acostumbramos a vivir de esa manera. O muchas veces hablando de la familia, pues en mi familia nunca tenemos problemas, nunca discutimos, entonces estamos bien, pero quizá el hecho de que no haya discusiones no quiere decir que haya ausencia de problemas, puede ser más bien que haya ausencia de buena comunicación, es otra cosa. Entonces necesitamos salir de la zona de confort, quizá nos acostumbramos también, nos acomodamos a estar en determinadas circunstancias hablando desde el punto de vista de la salud, nos enseñamos a estar con una enfermedad, tomándonos unos medicamentos y renunciamos a la posibilidad de experimentar sanidad y medicina como dice la palabra de Dios, pero simplemente porque no queremos esforzarnos y quizá cambiar nuestros hábitos alimenticios, quizá mejorar nuestros hábitos en calidad de ejercitarnos, en otras cosas. Entonces nos acomodamos. Es necesario levantarnos, como dice la palabra de Dios, saliendo de esa zona de confort para experimentar la bendición de Dios. Miremos la palabra de Dios, donde si retrocedemos al versículo inicial, donde el Señor le decía a Josué, en Josué 1, le decía, levántate y pasa este Jordán. ¿Qué es pasar el Jordán? El Jordán era el obstáculo que se le presentaba a los hijos de Israel para pasar a la tierra prometida. Era el impedimento que ellos tenían que sortear en ese momento. Entonces, cuando Dios le dice, pasa este Jordán, le está diciendo, ustedes no se pueden quedar a la orilla, nada más contemplando desde el otro lado la tierra prometida. Es necesario que ustedes crucen el Jordán, es decir, que vayan, que tomen acción, que enfrenten los obstáculos. Cruzar el Jordán implica no quedarse solamente contemplando el proyecto de vida que trazamos y pensando, yo me tracé que a finales de este año iba a comprar un carro o iba a viajar o iba a tener esta condición, esta situación en mi casa o en la salud, pero no pasó más nada. Nos quedamos allí a la orilla contemplando el objetivo que nos trazamos, pero no sucedió más nada. Entonces es necesario no frenarnos y es necesario cruzar el Jordán. Pero ¿esto qué implicaciones tiene? Implica vencer la negligencia, porque a veces somos negligentes. Vamos a mirar lo que dice Josué, capítulo 18, versículo 3. Les quiero leer en la versión Reina Valera lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La pregunta que le hace allí Josué al pueblo de Israel es muy clara. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Y es que Dios ya había dado una orden. Levántese y vaya y cruce el Jordán. Pero ellos no habían ido a tomar toda la tierra. Hoy nosotros hemos recibido una promesa de parte de Dios, no sé cuántos años hace, y es más, quizá más de una promesa hemos recibido. Y
por este momento medite en cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas, cuánto tiempo ha pasado desde que Dios le dio esas promesas. ¿Y qué ha hecho? ¿Ya fue? ¿Ya tomó acción en lo que tenía que hacer para alcanzar esas promesas? Medite. O tal vez esta pregunta en este momento es para usted. ¿Hasta cuándo va a ser negligente para venir a poseer la tierra? La negligencia, todo lo opuesto de la diligencia. ¿Y la diligencia qué es? Les quiero leer qué dice la diligencia en el diccionario. Dice que es la disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Nos falta celeridad, nos falta tener disposición para hacer las cosas, para ver la gloria de Dios. Nos falta creerle a Dios y tomar la acción de ir a hacer lo que hay que hacer. ¿Hasta cuándo? Hoy pregúntese, ¿hasta cuándo voy a esperar para ir a tomar la bendición que ya Dios me ha dado? Para ir a poseer esa promesa que el Señor ya me dio, esa respuesta. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 11, en la primera parte? Les quiero leer en la Reina Valera. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Esa primera parte del versículo nos dice que en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Preguntémonos entonces, ¿será que nuestra área espiritual, el crecimiento en el área espiritual requiere diligencia? ¿Será que esos conflictos internos que a veces todavía manejamos, miedos, inseguridades, irritabilidad, temores, todas esas cosas que todavía puede que estén en nuestra vida, ¿será que requiere diligencia que seamos atendidos, que seamos restaurados en esa parte? ¿Será que nuestra salud física, nuestras finanzas deterioradas requieren diligencia en ser atendidas? Bueno, la Biblia nos dice que en lo que requiere diligencia. Usted y yo estamos llamados entonces a cruzar el Jordán, y eso implica vencer la negligencia. No solamente querer alcanzar la tierra prometida, sino ser diligentes en tomar acción para que esto se pueda dar. Pero no solamente eso, también necesitamos vencer el miedo. Porque es que muchas veces el miedo nos paraliza. El miedo a que no vamos a ser capaces. ¿Cuántas personas han dejado escapar oportunidades grandes, muy interesantes, porque les dio miedo aceptar una oportunidad en un trabajo, por decir algo, aún desde el punto de vista de la familia? Le dio miedo darle otra oportunidad a su cónyuge, le dio miedo darle otra oportunidad a su hijo, a su hija, porque tal vez pensaba que le iban a volver a decepcionar, que no le iban a responder como era. Y se dejaron ir oportunidades, y en este momento se pueden estar lamentando las consecuencias de no vencer el miedo. Vamos a mirar que muchas veces el miedo se oculta, se maquilla detrás de una falsa espiritualidad. Y es que a veces, como nos da miedo enfrentar las cosas, decimos, todavía no voy a actuar, es que le estoy orando a Dios, es que le estoy pidiendo a Dios que me hable, que me dé dirección. Y claro, esto hay que hacerlo. La palabra de Dios nos dice que Él nos enseña el camino, pero muchas veces ya Dios ha respondido, ya Dios ha dicho que sí, que le hagamos eso que le hemos dicho, pero como nos da miedo, voy a esperar, voy a seguir orando. Vamos a ver en la palabra de Dios en Éxodo 14, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Qué sucedía aquí?
el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, en la cual habían estado durante más de 400 años, iban camino a la tierra que fluye leche y miel, a través del desierto, iban pasando y de repente se encuentran con el Mar Rojo. Obviamente les dio miedo, porque como ustedes saben todos, pues los venía siguiendo los egipcios, los estaban persiguiendo, entonces se encuentran entre el ejército egipcio y entre el Mar Rojo. Bueno, normal, les dio miedo, pero es que el problema no es tener miedo, el problema es quedarnos al otro lado del Jordán viendo la promesa nada más. Hay que cruzar el Jordán, hay que vencer el miedo. Y entonces el pueblo de Israel clama a Dios y por eso es que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Hay momentos, la Biblia dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y hay momento para orar, hay momento para consultar la dirección de Dios, hay momento para pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza, que nos abra las puertas. Pero también llega el momento en que Dios dijo, actúe, levántese, póngase en marcha y ya no es momento de orar, ya es momento de actuar. Por eso es necesario cruzar el Jordán, no quedarnos viendo la tierra prometida a la otra orilla, no quedarnos contemplando lo que puede llegar a suceder, sino que tenemos que tomar acción, cruzar el Jordán. Pero eso tiene que llevarnos a mirar cómo lo vamos a hacer con estrategias. Recordemos que el pueblo de Israel, al cruzar el Jordán, el Mar Rojo, hablando de esta situación puntual, donde el pueblo, donde Dios le dice, no es momento de clamar, hay que marchar, pues ellos venían escapando de la esclavitud y se encuentran con ese obstáculo. Nosotros tal vez podemos llenarnos de miedo porque venimos queriendo salir de un problema y nos encontramos con otro que hay que vencer. Pero después de orar, después de pedir el respaldo de Dios, después de pedir la ayuda de Dios, tenemos que levantarnos y cruzar el Jordán. No, eso implica cruzar el Jordán, vencer el miedo, no dejarnos paralizar del miedo al fracaso, del miedo a que no nos van a responder como esperamos, del miedo a que no va a estar el resultado que queríamos, del miedo a que no vamos a alcanzar los logros. Y retomando lo que decía en Josué, en el capítulo 1, donde Dios le decía a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate ahora y cruza este Jordán, también le dice a la tierra prometida que yo les doy. Es decir, no es solamente levántese y camine como a la loca, como diríamos coloquialmente, sino a dónde va. Usted tiene que tener una meta. ¿Cuál es la meta? La tierra prometida que yo les doy, dice el Señor. Mire que no habla en tiempo futuro que yo les daré, que yo les doy. Es ahora, es ya. Dios ha abierto las ventanas de los cielos para usted y para mí ahora. Y es ahora donde yo tengo que ir. ¿A dónde? A la tierra prometida. A alcanzar esa promesa que Dios me dio. Esa promesa de sanidad física, esa promesa de salud emocional, esa promesa de restauración financiera, esa promesa de restauración de la familia. Esa es la tierra prometida, esa promesa de crecimiento espiritual. Pero es necesario que no perdamos de vista nuestra meta, nuestro objetivo, porque seguramente en el camino nos aparecerán distractores, aparecerán otras cosas para hacer que nos pueden llevar a desviarnos de esa meta y tal vez muy llamativas, muy interesantes, pero que si no van acompasadas con el objetivo que tenemos claro de ver la gloria de Dios, de alcanzar esas promesas, tenemos que dejar de lado esas cosas que nos distraen. Quiero compartirles lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3, versículos 13 y 14, en la traducción en lenguaje actual.
dice de la siguiente manera: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo en sentido espiritual estrictamente. Nos habla de una meta espiritual. Pero esto es aplicable no solamente al área espiritual, a todas las dimensiones de nuestro ser. ¿Y qué nos dice? Nos dice que dejando ya de lado lo que pasó, no mirando el camino que hemos recorrido, nos concentremos en lo que falta por recorrer. Dice, así que sigo adelante hacia la meta. Tenemos que seguir adelante. Cuando uno va caminando hacia algún lugar, antes de mirar atrás para ver, es que he caminado 15 cuadras, 10 cuadras, 5 cuadras. No, mire cuánto le falta para llegar, para que mantenga la motivación, para que mantenga el aliento, el ánimo. Me falta poco. No es los tantos kilómetros que he caminado, en los pocos metros que me hacen falta por llegar. Eso es lo que se necesita, tener clara la meta, tener claro el objetivo, a dónde yo quiero llegar, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis propósitos por alcanzar. Esa es mi tierra prometida y no puedo perderla de vista, no puedo confundirme, no puedo dejarme desviar, distraer, porque hay muchos distractores que me pueden llegar a mi vida, pero yo necesito mantener la mente enfocada, el espíritu enfocado en lo que Dios me ha prometido. En eso que Dios me prometió, tengo que estar muy claramente definido y definida para continuar hasta allá, dejando de lado lo que quedó atrás y, como dice el apóstol Pablo, concentrarnos en la meta que queremos alcanzar. Pero hay algo importante, y es que atrevernos a ir por esas promesas que Dios nos dio, que implica levantarnos, que implica cruzar el Jordán y que implica tener nuestra meta muy claramente definida. Uno puede tener el concepto, el conocimiento, pero tal vez uno pueda aquí traer a la mente un dicho por ahí que se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto no tiene nada que ver con nosotros los hijos de Dios, porque cuando usted pone su confianza en Dios, del dicho al hecho no hay mucho trecho, porque Dios es el que ya dio la bendición. Está en nosotros tomar acción. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo dejamos de lado nuestros miedos? ¿Cómo dejamos de lado nuestra negligencia? ¿Cómo dejamos de lado el ser tal vez indisciplinados? Solamente cuando usted y yo nos disponemos a tener una comunión constante y permanente con el Espíritu Santo, porque es Él quien hace a una persona nueva. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Les quiero leer la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Aquí quién está hablando? Aquí el profeta Samuel, que de este tema nos ha estado hablando, en la semana pasada nos estuvo hablando el líder Jimmy, compartiéndonos sobre Saúl. Le estaba diciendo el profeta Samuel a Saúl que cuando el Espíritu Santo viniera sobre él iba a ser una nueva persona. O en la Reina Valera dice, iba a ser mudado en otro hombre. Usted y yo somos mudados, somos transformados en la medida que el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestra vida, que usted y yo lo dejamos trabajar. Porque saber que tengo que superar los miedos,
es posible que todo el mundo lo sepa. Pero de ahí a realmente superar el miedo, solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos da el poder. Como también lo dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es Dios el que nos da el poder para ejecutar, para actuar. Es Él el que nos quita la cobardía, el miedo, porque el problema no es tener miedo. De una u otra manera, todos somos propensos al miedo. Enfrentar una situación desconocida, pues puede generarle a uno miedo. El problema es quedarse allí con el miedo. Quiero brevemente comentarles que cuando yo recién empecé, estaba en los caminos del Señor y me lanzaron el desafío de dirigir un distrito. Para quienes me están viendo que no son de la cruzada, distrito llamamos en la cruzada a lo que es una sede nuestra. Nos lanzan el desafío de dirigir un distrito y yo digo, no, yo no soy capaz. Yo inmediatamente pensé, qué desafío tan grande, es que implica pastorear, implica una cantidad de cosas, personas que van a venir a mí a que yo les hable en nombre del Señor, a buscar consejería, y yo les confieso, yo me asusté. Pero luego, más adelante, un año después, cuando yo ya había crecido en mi fe, yo entendí que si Dios, porque era Él el que lo estaba haciendo, me estaba a mí lanzando el desafío de que le sirviera, era porque Él me iba a respaldar. Ese miedo, ¿cómo lo pude vencer entonces? En oración. El mismo Espíritu fue el que me convenció que Dios no me iba a dar algo, una responsabilidad que yo no fuera capaz de asumir. Solamente yo tenía que creerle a Dios y marchar. Así, hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, es necesario que nos atrevamos. Atrévase no a seguir soñando, porque a veces nos dicen, atrévase a soñar. Ya hemos soñado. Ya la Biblia nos habla de que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Ya tal vez llevamos mucho tiempo soñando. Ahora es el momento de que nos atrevamos a hacer realidad esas promesas que Dios nos ha dado. Que nos atrevamos a cruzar el Jordán. Que nos levantemos de la postración en la que hemos estado. Que vayamos y tomemos la acción. Que dejemos la negligencia. Es el momento que dejemos de soñar. Simplemente con creer o con querer. Es el momento que nos atrevamos. Es el momento que usted y yo nos lancemos, no a la loca, sino con la convicción de que Dios es el que nos está diciendo que vayamos y lo hagamos porque Él ya nos dio la tierra prometida. Él ya dio la orden de la bendición para usted y para mí, y entonces con esa promesa del respaldo de Dios, usted y yo tenemos que actuar. Dios ya dio la orden de que su familia sea restaurada. Dios ya dio la orden de que usted sea sano. Dios ya dio la orden de que usted sea una persona que experimente prosperidad económica. Dios ya dio la orden. Ahora vayamos a la acción y empecemos por determinarlo en el corazón. Le invito entonces para que ahí donde usted está, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Orémosle a Dios y digámosle, Padre, gracias porque hoy nos desafías, que nos atrevamos a hacer realidad tu promesa. Tu palabra dice que ya tú diste la orden, oh Señor, que tú nos estás invitando a que nos levantemos. Yo le motivo para que ore al Señor en este momento, diciéndole gracias por tu palabra. Y si es la primera vez que usted está en una reunión virtual como esta, donde
se comparte la palabra de Dios, quiero invitarle para que repita conmigo esta oración que le llevará a que Cristo entre en su vida. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por todos mis pecados y por eso te pido perdón por los pecados que he cometido hasta hoy. Ahora te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora todos, digámosle al Señor en este día que hoy tomamos la decisión de aceptar el reto, que hoy nos atrevemos a levantarnos, a dejar de lado esas experiencias pasadas que nos hicieron temer volverlo a intentar. Hoy tomamos la determinación de dejar de lado la negligencia. Hoy tomamos la decisión de cruzar el Jordán, teniendo clara la meta que queremos alcanzar, esa tierra prometida que ya tú diste la orden. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a vencer el miedo. Dígale al Señor en oración: Señor, yo quiero estar en comunión contigo porque solo tú, por tu Santo Espíritu, puedes transformar mi miedo, mi sentimiento de inseguridad. Solo tú puedes sanar mi desconfianza que me ha impedido tal vez llevar a que le dé una nueva oportunidad a otras personas, a una que yo mismo o yo misma me dé una nueva oportunidad. Hoy, Padre, determino estar en comunión contigo porque he aprendido que solo tu Espíritu Santo puede darme el poder, el dominio propio. Solo tu Espíritu Santo puede quitar el miedo, la cobardía de mi vida y puede transformarme en una nueva persona, en una persona diligente, en una persona que no disfraza los miedos, sino una persona que va a la acción. Deje en la presencia de Dios en este momento todo temor, todo miedo, toda desconfianza. Dígale: Señor, hoy me abandono en tus brazos. No voy a la deriva, no voy a la aventura, sino que voy siguiendo tu diestra de poder. Voy sujeto y sujeta a tu mano, Señor, porque tú ya diste la orden de abrir las ventanas de los cielos para mí. Muchas gracias, Señor. Alabo y bendigo tu nombre por tu fidelidad conmigo, Señor, que es eterna y para siempre. Oramos para tu gloria, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y así llegamos al final de nuestro tiempo de ayuno, el tiempo donde hemos aprendido a alimentar nuestra área espiritual, porque como dice en la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Les invito entonces para que nos encontremos de aquí a 8 días, el miércoles, en este mismo canal, a esta misma hora. Y en el transcurso de la semana, de lunes a sábado, en el canal Soy ICT, con las diferentes reuniones teoterápicas que tenemos para seguir en casa con Dios. Nos encontramos entonces la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás.
Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios.